¿Qué haces, Cacho? Hola, John. ¿Cómo está, Ricardito? Bien, viejito. Buenas tardes, estudiantes, señoras, señores. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes. Aquí hubo un tal o una tal MP que dice que no están ocultando nada. Más vale así. ¿Cómo te va, Karen? ¿Qué dice MP? Hola, Ileana. ¿Qué tal, Fabián? Bueno, excelente. ¿Cuántos somos ya? 37, falta gente. Lo principal es que esté Gustavo, que nos salva, viste, con su manejo tecnológico. Es más importante que si está Cristina, Cacho y yo. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Bueno, me parece bien. Inclusive me parece bien que avises, así no hablamos mal de los ausentes. No sea cosa que después lo vean, ¿viste? Bueno, somos 39. Che, ¿hay algún micrófono abierto, algún chiquito que anda protestando porque no entiende cuando hablamos de la criminología clásica? Ahí estuve viendo un poco la aplicación esa Classroom. Todavía no llego, es sencillita, ya la estuve viendo, pero no le llego a ver todavía el aporte que puede llegar a significar para la dinámica de nuestra clase. Así que yo quisiera charlarlo con ustedes, a ver si vale la pena. En primer lugar, yo veo que ya tenemos todo el material. No sé si le subí ya el segundo módulo, no recuerdo. ¿Lo subí el segundo módulo? Todavía no recuerdo. Me parece que sí, que está. Porque lo había subido una de las chicas digitalizado, no vos. Tenés razón. Por eso tenía la sensación sin seguridad de que estaba, sí. Perfecto. Me parece que falta que subas. Y la primera parte mía sí. Es lo que vamos a la clase que viene. Sí, de eso les quería hablar. Nosotros tenemos algún material producido por nosotros mismos. Por ejemplo, lo que hablemos hoy, no exactamente lo mismo, pero yo les voy a subir un par de videitos que aluden al tema que tenemos hoy. A su vez lo tienen desarrollado en la bibliografía. Hay temas de Cristina que lo desarrolló ella. La ventaja que tiene con el material que produjimos nosotros en tanto docentes es que es el lenguaje llano, el lenguaje coloquial, el lenguaje que creemos que es más entendible muchas veces que lo que puede ser el lenguaje de una bibliografía. No porque los que escriben, los autores, sean oscuros o poco claros, sino que en algunos casos interviene una traducción de por medio, ¿no? Y cuando hay traducciones empiezan un poquitito, ¿vieron el jueguito del teléfono descompuesto? Donde uno empieza diciendo algo y el último que lo recibe es receptor de una versión diferente. Bueno, en este caso ocurre lo mismo. Cuando hay traducciones de por medio, a veces suele distorsionarse. Así que me parece que con esos materiales que nosotros vamos a subir, con más lo que ya tiene, y estas clases, yo creo que estaríamos cumplidos, pero escucho ofertas, porque a lo mejor ustedes tienen alguna propuesta interesante, y en este espacio compartido virtual estamos todos en tren de aprendizaje, inclusive nosotros,
Así que por ahí ustedes encuentran alguna ventaja en el Classroom y lo implementamos. Por ahí lo implementamos para alguna cosita puntual, pero no tiene ningún costo, así que no hay ningún problema. ¿Qué les parece? ¿Qué ventaja nos puede llegar a aportar de acuerdo a la experiencia de ustedes? Bueno, Cecilia coincide en que por ahora no aportaría demasiado. Pero por ahí alguno de ustedes dice, mira, che, a mí me sirve para esto y aquello. Y bueno, nos adecuamos a las necesidades. Tenemos que defendernos como gato entre la leña, ¿no? Para esta materia no mucho, por el sistema de clases que usamos. Y hay mucho de teórico, nosotros no vamos a tener actividad práctica hasta la segunda parte. La segunda práctica, a ver, tenés todo en un solo lugar, ordena. Sí, dice una muchacha Albarracín, sí, ordena. Lo que pasa es que si ustedes toman la constancia de bajar lo que subimos nosotros al Facebook, lo tienen ordenado ustedes, ¿no? Pero no es tan necesario. Para mí, profe, como estamos, está re bien. En mi caso no me parece. Ya tenemos todo el material, más lo que va a mandar los videos. Los videos yo les mando a ustedes un link que queda guardado en el espacio nuestro, en el Facebook, y ustedes lo pueden ver cuantas veces quieran. Videos entretenidísimos, donde yo aparezco hablando de la escuela clásica, de la escuela biologicista positivista. Ustedes decís que están en cuarentena, que si no seguramente suspenderían compromisos. Y por ahí alguna de las chicas las invita a un muchacho, alguno de los muchachos los invita a una chica y le dirían, no, tengo que ver el video de Ricardo. Así que son videos cortos de 15 minutos, 13 minutos. Sí, Cecilia, los videos míos están en YouTube y no es que cobren entrada, pagan para que los vean. Si alguno dice, yo lo quiero ver, le dan 50, 100 mangos, una cosa así. Si no, no los mira nadie. Así que, bueno, de cualquier modo, yo planteé hoy porque estamos al inicio, pero no es de ninguna forma definitivo esto que les digo. Si después vemos que Classroom nos puede llegar a brindar un tipo de utilidad, lo incorporamos inmediatamente. A ver qué me dice. Teníamos WhatsApp también, y acá me lo recuerda una compañera. Estaría bueno que por WhatsApp nos avisen cuando suben algo. Esto suplantaría el mail que llega por Classroom. Sí, Romina, pero la idea del Facebook es que ustedes entren una vez por día, una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, porque si no, le tengo que mandar correo, WhatsApp. Si consigo una habilitación, me agarro la moto y voy, le golpeo la puerta y le decimos, che, mirá que posteamos algo, No sean vagonetas, entren de vez en cuando al Facebook. Romina no tiene Facebook. Y entonces alguna compañera sería bueno, me lo hice, pero lo tenés. Me suena como a reproche. Romina me dice, me lo hice por usted. Yo alguna vez a una novia le dije, mirá, por vos vendí la moto, y no le importó a ella. Pero bueno, bueno, sí, perdón. Una consulta. Sí. Hay una chica Pedraza, Elizabeth, que la otra vez no estaba. No me figura en la lista. Pedraza. Pedraza Elizabeth. A ver si está con otro nombre. Sí, acá estoy, ¿me escuchas? Decime. Sí, estoy como oyente porque estoy para final. Por eso no estoy en la lista, puede ser. Perfecto. Bien. Bien. Sí. ¿Pagó el canon Pedraza para ingresar
como oyente o no? Todavía no, profe. Bueno, no se olvide de pagar, mire que tenemos una tarifa especial para excursantes. Bueno. Bueno. Bueno, somos 50, todavía faltarían algunas personas, pero va avanzando el tiempo. Yo les decía hace un ratito a ustedes que lo que vamos a conversar hoy lo tienen en la bibliografía y lo tienen en los videitos, pero nunca está de más este intercambio porque uno que no viene a recitar clases, sino que viene a tratar de hacer un intercambio y poner algunos términos un poco abstractos, ponerlo en concreto, de manera que sean entendibles, vamos a desarrollar esos temas, que son el de las primeras escuelas bajo el formato moderno, ¿no? Las primeras escuelas de la criminalidad, que no son ni más ni menos que cuerpos teóricos, son teorías en el sentido integral del término. Una teoría es algo así como un intento por explicar a una realidad. Algunos autores dicen, y coincido, que es un conjunto encadenado de hipótesis, con un encadenamiento lógico. Digo, un encadenamiento que sea coherente, de modo que todo ese encadenamiento de hipótesis, que son supuestos, inclusive algunos respaldados en saberes concretos, pero todo ese conjunto encadenado de hipótesis que conforman la teoría, tienen como fundamento darle explicación a un fenómeno. Ahora, como es teoría, es perfectible. Como el fenómeno además evoluciona, la teoría debe adecuarse a la evolución del fenómeno. ¿Vieron la canción que dice cambia, todo cambia? Pues bien, el hecho que conforma nuestro objeto, el objeto que nos convoca, que es la figura del delito, es una figura que evoluciona. Y además tiene una doble fuente de evolución o cambio. Por un lado, la propia dinámica del fenómeno. Fíjense ustedes, surgen circunstancias nuevas, con sus ventajas, con sus desventajas, y surge alrededor de estos fenómenos nuevos, nuevas expresiones del delito. ¿Por qué los clásicos? ¿Por qué el Código de 1921 de Moreno no contempla los delitos informáticos? Obviamente, por una inexistencia del recurso informático. Al evolucionar la sociedad en sus múltiples formas, evoluciona el delito, evoluciona la normativa y evoluciona la teoría. Ahora, la teoría, dicho así, dicho cándidamente, buenamente, inocentemente, correctamente desde lo político, es la expresión genuina, sana y convencida de un grupo de autores, de un grupo de teóricos, que la construyen con la mejor intención para dar respuesta al problema sobre el cual teorizan. Dicho esto políticamente correcto, lo compramos entre todos y todos miramos con la serenidad que nos da, con la tranquilidad que nos da estar frente a un hecho honesto. Pero nosotros tenemos el deber de saber que no toda producción, sobre todo producciones de este tipo, carecen de la impronta política, carecen de la dimensión política. Y ninguna de las teorías de la criminalidad a las cuales vamos a aludir, tratando de describirla, tratando de explicarla, va a adolecer del análisis del marco político en el cual surgen y a quién de ese espectro político le sirve. ¿Correcto? Nosotros estamos teniendo, por ejemplo, si lo único que hacemos es analizar nuestro entorno hoy, nuestra realidad hoy, fijémonos las múltiples interpretaciones acerca de lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo. Miremos ahora lo que está prácticamente ocurriendo
con todo este tema de los reclamos de las policías, donde aparecen hechos impensados, donde aparecen hechos inconcebibles, que detrás de un reclamo legítimo haya una manera ilegal de expresarla. En ocasiones he sido testigo, me ha tocado salir corriendo, en ocasiones de demandas, en ocasiones de reclamos, donde las armas, le pongo comillas, que podíamos llevar eran esos palos con los cuales teóricamente formábamos las barreras para impedir que se infiltren en nuestras agrupaciones, nos cagaban a palo porque decían que esos palos eran armas. Bueno, podrían haber llegado a ser armas, pretendidamente, pero salvo algún loquito que otro, nadie llevaba un arma de fuego. Pues bien, sin embargo, hemos observado cómo una serie de individuos, invocando un reclamo que aparentemente es legítimo, lo hicieron con un arma en la cintura y en el lugar menos apropiado, como es en lo que constituye hoy la sede de un gobierno nacional. Sin embargo, el reclamo era que nada de esto se sancione, vale decir, hay una y lo hacen individuos que están incorporados en carácter de auxiliares de la justicia, un cuerpo policial. Vale decir que desde los individuos que lo proclaman, vamos a concederle el beneficio de pensar que lo hacen buenamente, sanamente y correctamente desde lo político, se invoca la necesidad de que ese hecho transgresor no se sancione. Aquí tenemos una perspectiva y están los otros. Yo ayer escuchaba a una abogada, la doctora Peñafort, la asesora del Senado, que decía que inevitablemente deben ser sancionados e invocaba una norma. Y escuchaba a otros que eran abogados de los reclamantes que encontraban los justificativos. Esto hace la interpretación de la ley, pero más allá, o mejor dicho, en forma conjunta a la interpretación de la ley, hay una perspectiva teórica, porque la perspectiva teórica no es la ley es la ley. La perspectiva teórica es aquella que comprende como objeto de estudio también a la ley. Y lo que otorga es la posibilidad de tomar una posición diciendo esto sí o esto no. Vean, en un Estado de Derecho, uno no puede decir yo a esta ley la acato y a esta ley no la acato. No es así. La ley tiene vigencia, la ley tiene rigor, la ley tiene legitimidad. Pero una teoría uno puede llegar a adscribir tomando como base ese principio propio, personal, que es la subjetividad, que aparece cruzada, que aparece sesgada, que aparece influenciada por nuestras convicciones, por nuestra ideología, por nuestra conveniencia. ¿Se entiende? Yo traje un ejemplo actual, un ejemplo de la realidad, candente, angustiante, además, para asimilarlo a lo que vamos a desarrollar bajo el rótulo, pomposo a veces, de teorías de la criminalidad. ¿Qué persigue como objetivo una teoría de la realidad? Un conjunto encadenado de hipótesis, mejor dicho, una teoría criminológica. Pretende explicar un fenómeno en su integralidad, el fenómeno del delito en este caso. Y la integralidad del fenómeno del delito está compuesta por todos los elementos que incluye. Desde quien comete la transgresión, pasando por la norma transgredida, por los que sancionan la norma y por la respuesta que debe dar el sistema a través de sus agentes, magistrados, policías, penitenciarios. Un conglomerado de individuos que representan instituciones que ponen en concreto la palabra de la ley. Ley que expresa, en un régimen liberal democrático, las voluntades de las mayorías. Antojadizo, porque las mayorías se han expresado por medio del voto y los destinatarios de ese voto representan la voluntad de esas mayorías. Así, redondito. Todo teórico. Todo teórico. Ahora, ¿cuándo toman forma
esta forma, cuando la toman, y alumbra hasta hoy, cuando toman esta forma las teorías de la criminalidad, y no en cualquier momento de la historia. Aquí viene el momento en el cual es ineludible hablar de la historia. La historia nos brinda una perspectiva, y al tener una perspectiva, al tener una posición, nos ayuda a comprender el porqué. ¿Por qué esa perspectiva teórica surge en un momento y no en otro? ¿Por qué en un lugar y no en otro? Entonces, la perspectiva teórica de las corrientes criminológicas que se inscriben en la modernidad tiene 250 años. No crean que tiene muchísimo más. Y concluye con todo ese gran movimiento filosófico, que incluye, además de lo político, hasta incluye el arte, y que se llama la Ilustración o el Iluminismo. Nace de un día para el otro. Yo la otra vez leí así, en 1712 nace el Iluminismo. Bueno, es una licencia intelectual. Este es un movimiento que viene de arrastre. Digo, cuando nosotros vemos las crisis medievales, nos damos cuenta de que estamos en presencia. Sí, Gustavo, la está grabando Gustavo Sandoval. Nos damos cuenta nosotros. Ay, me perdí por dónde iba. No interrumpa más, Bravo. No me interrumpa más, viejo. Bueno, yo le estaba dando algo así como un encuadre histórico y le decía que el origen de estas teorías modernas lo podemos llegar a situar en consonancia con la Ilustración, con el Iluminismo. Y ahora recuerdo lo que había dicho. Yo me estaba yendo al medioevo y sus crisis como para situar el momento en el cual la razón empieza paulatinamente, sin pausa, e irremediablemente a reemplazar a la fe. La razón, digamos, la entronización del hombre comienza a reemplazar a la fe. ¿Y en qué se enmarca el reemplazo de la fe por parte de la razón? Por una serie de intereses que le aportan, que le conceden racionalidad al cuestionamiento de los gobiernos de entonces. Los gobiernos predominantes son las monarquías. Estamos hablando del medioevo y el posmedioevo, las monarquías. Pero conjuntamente con la vigencia de las monarquías, observamos un desarrollo económico y el crecimiento de nuevas clases, de nuevos actores sociales. Actores sociales que van a tomar un papel decisivo, preponderante. Comienzan a aparecer en escena los individuos que abandonan los espacios que pudieron haber sido subalternos, como por ejemplo de esclavos, de asalariados, y comienzan estos individuos paulatinamente a ser los artífices de su propio desarrollo, a caballo de un elemento, de un concepto que no nace casualmente, que es el concepto de libertad. Del concepto de libertad al concepto de igualdad hay un paso. Los individuos se consideran libres. En el ejercicio de su libertad ejercen tareas, actividades que le permiten, por ejemplo, acumular patrimonio. Cuando un individuo en ejercicio de su libertad acumula patrimonio, acumula también poder. Y cuando un individuo tiene poder sustentado en el patrimonio, al cual, miren los dedos, se lo ganó con su esfuerzo, se lo ganó con el sudor de su frente, ese individuo empieza inmediatamente a cuestionar la desigualdad. Y cuando uno cuestiona la desigualdad, cuestiona a la autoridad. ¿Y quién es la autoridad entonces? Es el monarca. Y si el individuo es igual, dice, ¿vos por qué llegás a ser monarca? Porque hay un dedo mágico grande que proviene, digamos, del cielo y que me va a señalar a mí cuando estoy en el vientre de mi madre y va a decir, vos sos la autoridad, el principio de herencia. Es la herencia la que va a determinar quién ejerce la autoridad. Y el otro dice, ¿cómo? Yo acumulo poder
a caballo de la acumulación de capital. Y vos, que simplemente naciste del vientre de la reina, vas a venir a mandar sobre mí. ¿Saben lo que significa mandar sobre mí? Van a ser para mí los impuestos que pagues vos. Las contribuciones que vos tenés que pagar, los tributos que bajo toda forma voy a recaudar, tienen que ser para mí. El tema, sí, los franceses en criminalística suelen decir, tienen una frase cuando aparece un delito: cherchez les femmes, busquen a la mujer, bastante machirulo, ¿no es cierto? Pero dice eso, busquen a la mujer. Ustedes, ante cualquier circunstancia histórica que sea decisiva en la producción de un cambio, busquen el hecho económico. Busquen el hecho económico, porque cuando encuentren el hecho económico, les va a ayudar en mucho a explicar el intríngulis, a explicar el porqué. Va a decir, acá estaba la razón. Entonces, ¿dónde comienza a cuestionarse la desigualdad que legitima a un gobierno? Cuando hay guita de por medio. Cuando yo he acumulado la plata y yo no te la quiero dar a vos. Miren lo que está pasando hoy con el impuesto a las grandes fortunas. Apareció el tema de la grande fortuna y se desataron todos los diablos. De pronto los canas se acordaron que estaban mal pagos, de pronto Tandil se quiso hacer una república independiente, de pronto los del country consideraron que Báez no tenía que estar, a pesar de que sí podían estar dos narcos que tienen ahí detenidos, todo ese tipo de cosas. Bueno, la guita de por medio explica un montón de cosas. Entonces ustedes, cuando leen una teoría que les parece novedosa, digan, a ver dónde la situamos históricamente, y la ubican. A ver dónde la situamos espacialmente, y la ubican. Y ahí empiezan a cruzar con otros factores, donde no puede estar ausente el factor económico. Y ahí se le van a empezar a prender lucecitas y van a decir, ahí está, ahora me doy cuenta. Y cuando vienen haciendo una posición política, ideológica y filosófica, asentada en el iluminismo, basado en la libertad y basado en la igualdad, el ejercicio del poder, que comprende también el poder punitivo, exige explicaciones racionales. Acá tenemos todo concatenado, chicos. Un nuevo actor social, el uso del poder, tal como se prevé la conformación y el ejercicio de la autoridad dentro de estas nuevas formas de convivencia, y el uso del poder que está encarnado en el poder punitivo, en el poder penal, necesita de teorías que lo legitimen. Porque si la teoría no lo legitima, la posibilidad de permanencia es efímera. No existe absolutísimamente nada. Y es en este marco donde vamos a encontrar a los clásicos, a los llamados clásicos, escribiendo sobre qué significa y sobre cómo debe interpretarse y aplicarse ese poder punitivo. En este raconto veloz, donde intento darles en forma lo más apretada los elementos esenciales, hemos recorrido 150, 200, 250 años y estamos en mediados del siglo XVIII, donde una serie de autores, nutriéndose de esta perspectiva de la Ilustración, de esta perspectiva iluminista, comienzan a darle una jerarquía diferente a la ley, porque consideran diferente el rol del poder punitivo y el ejercicio que de ese poder debe hacer quien manda. Recuerden que Maquiavelo ya había escrito El Príncipe hacía tiempo, y cuando uno tiene la oportunidad de leer a Maquiavelo en El Príncipe, va a decir, pero esto me explica un montón de cosas que iban a ocurrir 150 años más tarde. Por eso les hablaba de este raconto, de este continuo indiferenciado, como decía una vez uno, histórico, que explica el hoy por lo de ayer y por lo de antes de ayer. ¿Voy siendo claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Porque por ahí voy muy rápido. ¿Se entiende la compañera Isabel? ¿Sí? Bueno, si no, pregunten sin ningún problema, retomamos y
y listo. Esto que estoy conversando ahora por ahí no está exactamente en la bibliografía, pero bueno, tenemos la oportunidad de volver a escuchar la reunión y ustedes lo van a complementar con lectura, así que hay cositas que no aparecen y otras que le van a aparecer como redundantes. Lo concreto es que a mediados del siglo XVIII aparecen una serie de autores, von Feuerbach, Bentham, y un tanito que dicen que era petizo y gordito, que se llamaba Cesare Beccaria, marqués de Bonenzana, que escribe un librito así chiquitito, que según cuentan era el único que había escrito. Inclusive Zaffaroni en su obra dice que él después se dedica, no me acuerdo a qué otra actividad, no sé si era a hacer juguetes, no me acuerdo a qué se dedica. Pero la cuestión es que escribe un librito así que se llama De los delitos y las penas, ¿no? Y que fue revolucionario para el momento, porque hace algo así como darle vuelta a la concepción del delito y de la ley, y de la acción de los individuos frente al delito. Porque él lo que propone es pasar de una justicia de castigo, de una justicia retributiva, a una justicia útil. Vale decir que la sanción que se le aplicaba a los individuos díscolos, los que habían transgredido la ley, debía perseguir una utilidad. Estamos enrolados dentro de la perspectiva humanista. El humanismo se ha enseñoreado junto con el imperio de la razón y viene, como les decía antes, madurando desde mucho tiempo atrás. Por ende, esta mirada humanista, este respeto por el individuo, por su integridad, por el físico del individuo, va a venir a marcar, a imprimirle su sello también a lo que es la justicia penal y lo que es el ejercicio del poder punitivo. Es tan revolucionario lo que teorizan estos autores que se modifica no solo el sentido de lo que es el castigo, la pena, sino además la forma de la pena. Se pasa, y estamos hablando del mundo occidental, de la Europa de entonces, que era algo así como el nudo hegemónico del mundo, se pasa del castigo físico al castigo del encierro. No se inventa la prisión acá, se inventa la prisión como castigo. La prisión tiene existencia desde que tenemos uso de razón. El encierro lo practican a veces las madres con los hijos, es decir, ahora te encierro y no te dejo salir a jugar a la pelota o a jugar con los pibes, el encierro. Lo que pasa es que el encierro, hasta el siglo XVIII, implicaba la retención de los individuos que estaban aguardando la aplicación de una pena. Y las penas iban desde los castigos hasta las mutilaciones. Desde el extrañamiento, que es el rajarte de tus pagos, hasta la muerte. En esta etapa, invocando la cuestión humanística, se dice, no podemos castigar al cuerpo. Lo único que vamos a hacer con el individuo, en base a este humanismo, es castigar su libertad. Porque este individuo, además, es igual a mí. Y fíjense que ahí está articulando dos conceptos como son los de, que le hablé hace un ratito, libertad e igualdad, que poco tiempo más tarde, antes de que termine el siglo, con el agregado de otro concepto, que es el de fraternidad, va a ser estandarte de los que producen la revolución política. Libertad, igualdad y fraternidad es el apotegma de los revolucionarios franceses. Esa libertad, esa igualdad y esa fraternidad son los que van a legitimar un movimiento político que viene a desplazar al poder de entonces, que ha tenido retrocesos, que ha tenido idas y vueltas, y que paulatinamente han ido perdiendo el poder, como ocurre hoy en la mayoría de los países del mundo, que son reemplazados por otros sectores. Estos sectores, quienes son el nuevo actor social del cual les hablaba casi al comienzo de nuestra clase. Estos sectores que asientan su poder en el
poder económico acumulado. Hoy, mirémonos en nuestro entorno, busquemos siempre el correlato de la teoría con la realidad. Hoy nosotros tenemos un poder concreto que está encarnado en la figura de supermillonarios que tienen una picardía que no deja de ser una virtud, y que es la de no mostrarse como tales. Es la de no mostrarse como tales. Hoy se alude elípticamente por ahí a esos sectores concentrados de gran poder y sobre todo gran acumulación de capital, ¿no? Algunos le llamarán el círculo rojo, otros le llaman los círculos del poder, pero son los mismos, ¿eh? En el círculo rojo no está ninguno de los que salieron a manifestar en la puerta de la Casa de Gobierno o en el Puente 12, ¿eh? Esos son de esos adminículos que sirven para prevenir embarazos. Eso no son otra cosa, ¿no? Exacto, Gustavo, tardaste como 10 segundos en darte cuenta a qué me refería. Bueno, pero volviendo a lo nuestro y volviendo a aquello que llega a consolidar esta corriente clásica de la criminalidad. Si una teoría puede jactarse de algo, y que además lo tiene como exigencia, es de la coherencia en los términos que contiene, ¿sí? Entonces, aquí esta teoría es respetuosa de la figura, del cuerpo, porque se inscribe dentro del humanismo. Es respetuosa de la libertad y considera que agraviar a la libertad es un castigo, pero es un castigo humano. Y ahora venía el otro, ¿cómo articula con lo de igualdad? Diciendo, ¿por qué si vos y yo somos iguales, y vos delinquís y yo no? ¿Cómo lo explico desde lo teórico? Y ahí tienen una conclusión que me parece una perla del ingenio humano. Lo que pasa, dicen los clásicos, es que el delito es un acto de libertad. Quien delinque en el marco del ejercicio de su libertad. Chicos, yo a veces cuando estoy en clases presenciales, generalmente hay algún compañero o compañera que está sentado ahí en los primeros bancos, y entonces yo voy, le tomo una lapicera o una cartuchera, un celular, o lo que fuere, y digo, en ejercicio de mi libertad, tomo esto y lo considero mío. Y entonces la compañera o el compañero o me dan un tortazo, o me dicen, no me lo podés quitar porque es un delito, porque hay una ley que prevé que esto es mío, es de mi propiedad y limita esa libertad que vos tenés. Esta es la explicación que los clásicos de entonces le dan a la aparición de un delito. Es un ejercicio excesivo de la libertad, donde invado el espacio del otro. Use la forma del robo, pero hay múltiples expresiones de esa mal usada libertad, ¿no es cierto? Use el ejemplo más habitual, que es el de el atentado contra la propiedad. ¿Qué es lo que vienen a producir estos individuos con las nuevas ideas? Miren los conceptos que estamos articulando, ¿eh? Razón, humanismo, libertad, igualdad. Y ahora viene lo otro. Una vez que hemos considerado el delito como la expresión de una libertad excesiva, viene el momento de saber qué debo observar y con qué objeto al momento de castigar. Y al momento de castigar, los clásicos son originales. Los clásicos saben qué es lo que miran al momento de castigar: el hecho cometido. No miran al actor, miran al hecho cometido, miran al acto criminal. Observo al acto criminal. ¿Y a quién voy a castigar? Recayendo el castigo en el autor, voy a castigar ese acto criminal. ¿Y con qué criterio lo castigo? Bueno, midiendo el daño social que ha producido. Y en función del daño social que ha producido, le aplico a su autor, que actuó presionado por el medio, que actuó en un ejercicio de libertad excesiva, le aplico el castigo a él.
¿Y cuál es el castigo que le aplico? La pérdida de la libertad. ¿Por qué la pérdida de la libertad? Bueno, les voy a confesar dos cosas. Una, por la mirada humanista, pero la otra es por la mirada a tono con el momento. Quien pierde la libertad, pierde la oportunidad de producir bienes. Quien está preso, en esas circunstancias, no puede producir para sí. A lo sumo, producirá para otro, generalmente un Estado, donde el trabajo formaba parte de la actividad que debía desempeñar durante su encarcelamiento. Pero al perder la posibilidad de acumular bienes, pierde la posibilidad de acumular poder. Ese es el castigo que proponen, ese es el castigo que se aplica. Ese es el fundamento que debe ser revestido de una pátina de justificación. Todo esto que hacemos no tiene carácter de castigo, como no sea el que le produce naturalmente al individuo que no puede producir para acumular riqueza, sino que en definitiva, esta sanción lo que hace es proteger a la sociedad. Es proteger a la sociedad. Ustedes seguramente lo van a escuchar a Axel cuando él, en la segunda, se nos escapó Macri, dice Fabián. Tiempo al tiempo. Voy a parafrasear a un filósofo del siglo pasado, un tal Palito Ortega, que decía: yo tengo fe. Bueno, ¿cómo me distraigo? Ya se dan cuenta que estoy viejo, que hago bien en jubilarme, porque me distraigo, claro.